Buenos días, doctor Carlos Sánchez, lo saluda Leopoldo Vegas. Quería consultar en su calidad de, presidente del Instituto Interamericano de la Democracia para América Latina, ¿qué similitudes y diferencias existen en las decisiones asumidas por la justicia en Bolivia, así como con otros países de la región o de Latinoamérica? El eje de división central para distinguir no solo decisiones judiciales, sino leyes, hechos políticos, actuaciones, es la existencia o inexistencia de democracia. Y en las Américas, en el siglo XXI, hay dos grupos de países. Un grupo, el de las democracias, en las que se respetan los elementos esenciales, que son el respeto a la libertad y los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir el cumplimiento de la ley, la celebración de elecciones justas, libres, basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Esas son las repúblicas, los países, los estados con democracia. Y los otros son las dictaduras, que bajo la jefatura de Cuba se han expandido en este siglo y que controlan y han establecido el mismo método de dictaduras en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y que pasaron por el Ecuador con Correa, pero con la transición del presidente Lenín Moreno han recuperado la democracia. Entonces, las decisiones judiciales en democracia están fundadas en una aceptable independencia del Poder Judicial. Están fundadas en el principio de separación e independencia de los poderes públicos y en el ejercicio del poder a través de lo que es el Estado de Derecho, que es el respeto de la ley, con un agregado, los sistemas de frenos y contrapesos basados en el respeto de la ley. En cambio, en las dictaduras, las decisiones judiciales están fundadas en la decisión de la dictadura, porque los jueces se convierten en verdugos, los procesos judiciales se convierten en linchamientos, se sabe que antes de empezar incluso el proceso, cuál va a ser el resultado. En ocasiones los dictadores anuncian públicamente aquello, y el Poder Judicial es simplemente un instrumento títere para que la dictadura detente indefinidamente el poder con impunidad, porque además de violar los derechos humanos, las libertades y las garantías de los ciudadanos, protege los crímenes que se cometen todos los días desde el gobierno, porque el sistema de las dictaduras es el del terrorismo de Estado, que se define como la comisión de delitos desde el poder para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo se logren conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles. Para mirar cuál es dictadura y cuál es democracia, miren nomás un elemento esencial práctico. ¿Dónde hay presos políticos? ¿Dónde hay exiliados políticos? Eso es una dictadura. Cuba más de 1.300, Venezuela más de 400, Bolivia alrededor de 300, Nicaragua libera cada cierto tiempo, pero tiene de nuevo más de 100. Y los exilios son numerosos. Solamente en el año pasado han llegado a Estados Unidos cerca de 600,000 cubanos escapando de Cuba. Hay 7 millones de venezolanos en el mundo. Bolivia tiene un exilio registrado de cerca de 10,000 personas y Nicaragua está bordeando los 200,000. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿cómo está? Le saluda Chicho Saavedra. Usted un poco nos habla de los indicadores que se perciben desde su instituto, de qué es la democracia, qué no es la democracia, eso en términos teóricos, por supuesto. ¿Usted cree que estamos en una nueva era del socialismo del siglo XXI, que también ya está imponiéndose en Bolivia, de una dictadura judicial? A ver, lo que yo le he expresado no es algo del instituto, es la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Americana firmada en Lima el 11 de septiembre del año 2001, de la que son signatarios 34 de los 35 países de las Américas, Cuba no ha firmado, y que es una ley obligatoria para todos los países. Entonces, no estoy hablándole de teoría, le estoy hablando de leyes vigentes. Para que haya democracia se tienen que cumplir por lo menos esos 5 elementos esenciales. Y el socialismo del siglo XXI, que es la fachada política del castrochavismo, de la expansión de la dictadura
de Cuba en las Américas está vigente desde principios del siglo, desde que empiezan los golpes de Estado en la región. Cae primero Yamil Mahuad en el Ecuador, después derrocan al presidente argentino de la Rúa, después derrocan a Sánchez Lozada en Bolivia, después derrocan de nuevo un presidente en el Ecuador, derrocan al secretario general de la OEA, el expresidente de Costa Rica, Rodríguez, y así sucesivamente. Y el socialismo del siglo XXI está tratando de legitimar el ejercicio del terrorismo de Estado como parte del poder y controla Bolivia desde que llegó Evo Morales al poder. Quiero recordarle que Evo Morales llega al poder en enero del año 2006 y que de inmediato pone en marcha la suplantación de la República de Bolivia con el proceso constituyente que había sido fraudulenta y criminalmente convocado con la complicidad de Carlos Mesa, que violaron juntos la Constitución para aprobar una ley el año 2004, introduciendo la constituyente en una constitución rígida que no acepta sino la reforma parcial a través de mecanismos específicos. Y quiero recordarle que el año 2008, con las masacres de Sucre, con la masacre del Porvenir en Pando, con la masacre de Cochabamba en Aiquile, con la masacre del Hotel Las Américas, Evo Morales impone sangrientamente una constitución que llama la del Estado plurinacional, falsificando y suplantando inclusive el texto que le había mandado a la Asamblea Constituyente que estaba en el cuartel de Oruro. La constitución que llaman hoy día Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia ha sido redactada en un comité atribuyéndose los derechos del pueblo por el Congreso Ordinario de Bolivia con 2 abogados españoles pagados por Cuba y Venezuela, abogados de la Escuela de Valencia que manejaban la Cátedra de Derecho Constitucional de Cuba. Doctor, y esa constitución es la que hoy día rige y permite que los jueces sean una dependencia de la dictadura. Doctor, quiero hacerle una consulta. En estos momentos, la pugna de poder entre el poder legislativo y el poder judicial tiene anegado al país, a Bolivia, con el bloqueo de carreteras. ¿Cuál cree que puede ser una posible salida o solución al conflicto que estamos viviendo los bolivianos? Ya que si bien existe un vacío jurídico al no tener autoridades electas, sin embargo, en estos momentos un poder se interpone ante el otro, haciendo inviable una posible solución. ¿Cuál cree usted que podría ser la posible solución a este conflicto que vive en estos momentos el país? Para encontrar la posible solución hay que tener la causa real. Usted me está describiendo muy extraordinariamente el síntoma. Pero lo que está pasando en Bolivia es que el dictador en jefe, que es Evo Morales, está peleando con el dictador en ejercicio, que es Luis Arce, para controlar un aparato que antes controlaban juntos y que ahora está dividido, que es el de los jueces. Entonces ellos han impuesto en la Constitución falsificada del Estado plurinacional la elección de los jueces que han sido electos, entre comillas, y les pido que revisen los datos, con un ausentismo electoral de Bolivia que ha superado el 80%. Esos jueces no tienen ni el 10% de respaldo popular. Es una maniobra más, es un acto de fraude más la elección de los jueces vigentes, como es otro fraude que se prorroguen o que discutan a través de los bloqueos entre el dictador en jefe y el dictador en ejercicio, quién va a controlar ese poder y para qué lo quieren controlar, para hacerse de más poder en el ámbito dictatorial. Eso no tiene ningún sentido de derecho, no tiene ningún sentido de constitucionalidad. La solución es terminar la dictadura, la solución es pronunciar la palabra mágica en Bolivia que la oposición funcional no quiere pronunciar, que se llama Bolivia es una dictadura y un narcoestado. Esas son las palabras mágicas. Cuando entendamos eso, vamos a entender la causa de los síntomas que estamos mirando y vamos a poder encontrar la solución, que no es otra que devolverle a Bolivia la república y la democracia con libertad, sin presos políticos, sin exiliados, sin narcoestado, y en una dinámica en que los bolivianos vuelvan a ser ciudadanos y no sean súbditos de un régimen dictatorial que son hoy día. ¿Quién se atreve en Bolivia a discutir el tema que yo estoy planteando sin el riesgo de que mañana aparezca o apaleado o enjuiciado o lo visite un fiscal o le manden a cobrar impuestos o simplemente le pongan encima cualquier mecanismo de represión policial? Doctor Nadie, Carlos Sánchez. porque hay terrorismo de Estado. Doctor Carlos Sánchez, bueno, hay un conflicto de Estado que está generado o que está provocado prácticamente por el movimiento al socialismo.
¿Se puede hablar acá de que en este momento hay de facto un partido único? Porque usted menciona una oposición funcional, una oposición que prácticamente no existe en el país. Mire, eso de decirle partido político al MAS es también una exageración, ¿no? Yo quiero recordarle que el MAS era la sigla que se separó de la Falange Socialista Boliviana, por eso es azul, y que los cocaleros, las federaciones de productores de coca y de cocaína de Evo Morales, asentados en la zona del trópico de Cochabamba y ya expandidos hasta el territorio de Santa Cruz y del Beni hoy día, necesitaban operación política, necesitaban lo que ellos llaman el instrumento político, y se compraron la sigla del MAS. El MAS es hoy día el partido que representa a la fuerza del crimen organizado que se ha metido en la política, porque productores de coca ilegal y de cocaína son crimen organizado, son la base del narcoestado, y tienen poder político a través del MAS y se han adueñado de toda la estructura del Estado plurinacional que ellos mismos han creado y son el origen del problema. Doctor, cuando se recupera la democracia en Bolivia hay que inhabilitar al MAS, es peor que el Partido Nacional Socialista de Hitler porque representa el crimen organizado participando de política y generando todos los demás males, incluido el de la oposición funcional que se le subordina porque quiere sobrevivir y proteger sus riquezas y su patrimonio. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, queremos aprovecharlo rumbo a las elecciones 2025 aquí en este país, en Bolivia. ¿Usted cree que este instrumento político, bueno, el instrumento como usted lo llama, no es partido político, este instrumento del movimiento al socialismo, en realidad esta pelea es controlada, es falsa, son dos caras de la misma moneda, Evo Morales y Luis Arce Catacora, o es real este conflicto que existe? Es una cara de la misma moneda, porque el dueño del régimen está en Cuba y Venezuela, es el socialismo del siglo XXI. Y la pelea que se les ha desbordado ahora es porque inclusive sus amos necesitan ver cuál prevalece. Evo Morales tiene el respaldo de La Habana y Luis Arce Catacora tiene el respaldo de las nuevas generaciones de La Habana y de Venezuela, y esa es la disputa. Y Bolivia es el escenario de experimentación con la violencia, con la vida, con el hambre, con la violación de derechos humanos que se está produciendo. Además, todo este espectáculo que han montado le sirve para una muy buena cortina de humo para que Bolivia no esté hablando y el mundo no esté mirando los verdaderos problemas. Presos políticos, tortura, manipulación de la justicia para sentenciar y perseguir inocentes, acusaciones de los crímenes que Evo Morales y el grupo dictatorial han cometido, atribuyendo los crímenes a las víctimas, a quienes encarcelan o fuerzan a ser perseguidos. Están tapando la gran crisis económica que viene de haber liquidado la riqueza del gas. El año 2003, cuando dan el golpe de Estado al presidente Sánchez Lozada, Bolivia era la primera potencia gasífera de América Latina. Estaba lista para exportar gas al norte, a Norteamérica y a Centroamérica. Y estaba llena, con los gasoductos llenos, exportando gas a la Argentina y al Brasil, lista para construir un nuevo gasoducto. Hoy día no hay gas. Hoy día han entregado el litio a China y a Rusia por orden de Cuba, después de que Evo Morales y Arce Catacora han volado en el avión presidencial boliviano a recibir instrucciones. Y en esas mismas instrucciones después han cumplido entregar Bolivia a Irán como plataforma de la base terrorista de esa dictadura teocrática islámica. No están pasando cosas muy serias. El narcoestado no es una cosa de menor importancia. Está afectada la seguridad y la vida de la juventud y de todos los bolivianos. Con el crecimiento de la producción de cocaína en Bolivia ha subido la prevalencia en el consumo de droga interno, que quiere decir que el consumo de nuestra juventud es casi 20 veces mayor al que existía hace 20 años, porque más droga, más consumo, y el consumo interno aumenta también, así como la exportación. El dólar está disparado, el Banco Central no tiene reservas, ahora van a llegar los pagos de la deuda externa y se están robando el dinero de la jubilación de los bolivianos, con lo que el gobierno sobrevive para pagar sueldos, sacando los recursos de la jubilación privada de los bolivianos que trabajan y de los jubilados a través de la gestora, que es un instrumento criminoso para robarle la única reserva efectiva que tiene todavía el pueblo boliviano. Doctor, en este cuadro, el bloqueo de caminos es pues un espectáculo importante, controlado
para disfrazar todo aquello y ver una disputa que ha llegado a las calles si el dictador en jefe se impone al dictador en ejercicio o si va a ser necesaria la señal de Cuba y Venezuela para que eso se termine. Doctor, ¿usted cree que la oposición boliviana que tenemos en este momento en el poder legislativo va a tener la capacidad de llegar a consensos con la fracción disidente del movimiento al socialismo para darle una solución a la problemática de la justicia en Bolivia? Mire, la problemática de la justicia no se arregla en dictadura, no se arregla con la constitución del Estado plurinacional, con elecciones, con un padrón electoral falsificado, que sirve igual para nombrar un presidente, senadores y diputados que para nombrar jueces. Santa Cruz ha sido el último reducto de resistencia para el censo, que era una manera de clarear el padrón electoral donde hay un porcentaje de cerca del 20% de falsificación, suplantaciones y mecanismo de fraude electoral. Esto no se arregla atendiendo los síntomas, se arregla atendiendo primero la causa, y tiene de nuevo dos palabras mágicas: dictadura y narcoestado. ¿Cómo una dictadura puede tener un sistema jurídico o un sistema judicial idóneo? No puede, porque el sistema judicial de la dictadura está para servir al dictador, para proteger, dar impunidad y para llevar adelante todo el encubrimiento de los delitos que cometen. Entonces, mi mensaje es a la oposición de verdad, porque yo creo que hay jóvenes diputados y jóvenes parlamentarios y no tan jóvenes que son opositores de verdad, pero que están taponeados por el aparato de sus jefes que tienen compromisos de ser oposición funcional con el gobierno, con la dictadura, y no pueden trabajar y no tienen ni el número ni la posibilidad de hacer las cosas bien, con otros parlamentarios seguramente honestos que estaban en las listas del MAS y que ven que el país se ha convertido simplemente en el campo de batalla del crimen organizado. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, le agradecemos su participación desde Washington con nuestro